No vengo pidiendo dinero ni nada por el estilo, vengo a traerles un mensaje que se trata del Señor Jesucristo. En la Biblia, el Señor Jesucristo nos dejó un mandamiento, y el mandamiento es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el Evangelio es lo que yo te traigo hoy, el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que está establecido para toda la gente que muera una sola vez y después de la muerte el juicio. Te voy a leer un texto en Apocalipsis donde menciona que seremos juzgados. Es en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fíjate, si te das cuenta, la palabra dice que seremos juzgados. En Apocalipsis menciona, en el texto que te acabo de leer, 2 veces que seremos juzgados. A lo mejor tú te preguntarás, bueno, ¿y conforme a qué seremos juzgados? No sé si a lo mejor has escuchado alguna vez la ley de Dios, los 10 mandamientos. Imagino que la mayoría saben qué es la ley de Dios o cuáles son los 10 mandamientos. A lo mejor no te lo sabes uno por uno, pero has escuchado de la ley de Dios. Y el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién de nosotros ama a Dios sobre cualquier otra cosa? ¿Quién ama a Dios más que su trabajo, más que sus hijos, más que su mamá, su papá, su dinero, sus bienes materiales, más que a sí mismo? ¿Quién ama a Dios más que cualquier cosa? Yo imagino que nadie, en verdad. Nadie ama a Dios sobre todas las cosas. De hecho, hay un texto en la Biblia que lo menciona. Es en Romanos 3, 10, 11 hasta el 12. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Imagínate, el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y no hay ni siquiera uno que ame a Dios. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, como el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, y no hay ni siquiera uno que ame a Dios, entonces hemos quebrantado la ley de Dios. El primer mandamiento: nadie ama a Dios. Hemos quebrantado ese mandamiento. También dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. ¿De qué manera podemos usar el nombre de Dios a la ligera? ¿De qué manera podemos usar el nombre de Dios mal? ¿Cómo le podemos hacer mal uso al nombre de Dios? A lo mejor usando el nombre de Dios para un chiste. A lo mejor para mencionando el nombre de Dios, diciendo: bueno, me fue bien en mi trabajo gracias a Dios. Y después me fue bien acá, y a Dios ahí lo dejaste. O sea, no usaste el nombre de Dios para hablar de Dios, sino para hablar de ti. Entonces, de esa manera se ha quebrantado también ese mandamiento. Y de muchas maneras se puede quebrantar ese mandamiento. El simple hecho de usar el nombre de Dios, así como si no importara, como si el nombre de Dios no tuviera importancia, de esa manera ya hemos quebrantado ese mandamiento, que dice: no hagas mal uso del nombre de Dios. De hecho, de la manera que también puedes usar el nombre de Dios en vano es diciendo: Dios te bendiga. Pero en realidad no sabes quién es Dios, o no respetas a Dios, pero tú usas el nombre de Dios diciéndole a otra persona: Dios te bendiga, cuando ni tú crees en Dios.
no respetas a Dios. Entonces, los judíos no se atreven ni a usar el nombre de Dios. No lo usan. Por respeto, porque le tienen miedo a Dios. Y en parte está bien, porque ellos cumplen los mandamientos, creen que la ley los va a salvar. Entonces, hemos quebrantado ese mandamiento también, que dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Y a cada momento lo estamos quebrantando, porque a cada momento usamos el nombre de Dios a la ligera. ¿Por qué? Porque decimos Dios te bendiga o cualquier otra cosa usando el nombre de Dios, pero te hablan de la palabra de Dios o te hablan de algo que sea de Dios y lo aborreces. Te molesta que te hablen de Dios. Pero si usas el nombre de Dios, o a lo mejor le pides: ay, por favor Dios, ayúdame en mi trabajo, ayúdame para esto, estoy enfermo y te necesito. Pero cuando está todo bien, no buscamos a Dios. Entonces, usamos el nombre de Dios solo cuando lo necesitamos a conveniencia, o lo usamos para quebrantar este mandamiento, ensuciando el nombre de Dios. También dice: no matarás. A lo mejor dirás: bueno, yo jamás he matado. Pero fíjate, a los ojos de Dios, de un Dios santo, y no solo santo, sino 3 veces santo, ¿qué es matar? Dice: todo el que, más bien, ¿quién es un asesino? Dice: todo el que odia a su hermano es un asesino. Todo el que odia, una persona que odia a otra persona, a los ojos de Dios, es un asesino. Entonces, ¿quién de los que estamos aquí jamás ha asesinado? ¿Quién jamás ha odiado a otra persona? Todos hemos odiado, aún hasta nuestros propios parientes. Nos hemos llegado a odiar, a guardar rencor. Entonces, delante de Dios, a los ojos de Dios, ese es un asesino. También dice: no robarás. Te voy a mencionar algunos. También dice: no robarás. Fíjate, si te das cuenta, aquí no dice la cantidad ni el tamaño de lo que no tienes que robar. Aquí nada más dice: no robarás. Fíjate, a los ojos de un Dios santo, lo que es robar, fíjate, te voy a mencionar. A lo mejor sales a las 6 de tu trabajo y siempre sales a 6 minutos antes. No sé, a lo mejor has agarrado una hebra de hilo, una aguja, un alfiler, un chicle, un cigarro, cualquier cosa. Si te das cuenta, aquí no dice el tamaño ni la cantidad, nada más dice: no robarás. Yo me imagino que todos los que estamos aquí alguna vez hemos robado. Algo chiquito, lo más mínimo que sea. Dios dice: no robarás, no la cantidad. Entonces, ¿quién no ha robado? ¿Quién de los que estamos aquí jamás ha robado? Algo pequeñito. Yo me imagino que la mayoría hemos robado y hemos quebrantado ese mandamiento que dice: no robarás. También dice: no mentirás. De hecho, ese mandamiento es un mandamiento que se toma muy a la ligera, así como que no es tan malo mentir. Una mentirilla blanca no hace mal a nadie. Pero una persona que miente merece un castigo. ¿Y sabes cuál es el castigo de Dios? El infierno. Toda persona que dice una mentirilla piadosa, una mentirilla no tan mala, es merecedor del infierno por haber quebrantado la ley de Dios. Entonces, también hemos quebrantado ese mandamiento. Dice: no cometas adulterio. Éxodo 20:14. A lo mejor dirás: bueno, yo también eso no lo he quebrantado. Yo jamás he hecho eso. De hecho, no tengo ni novia, no estoy casado y pues yo jamás he quebrantado ese mandamiento. Pero fíjate, a los ojos de Dios, ¿qué es cometer adulterio? Fíjate, dice: ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Cualquiera que mire a una mujer con deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y no solo esto es para los hombres, sino también para las mujeres, porque las mujeres también pecan. También hay quebrantado este mandamiento. ¿Y sabes a qué equivale ver una mujer a un hombre, un hombre a una mujer con deseos pecaminosos a los ojos de Dios? Equivale a que la persona que hace eso tuvo relaciones sexuales con aquella persona. A los ojos de Dios. Porque fíjate, te voy a leer un texto donde dice que Dios es santo. Dice: y se decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso,
Toda la tierra está llena de su gloria, Isaías 6:3. Entonces, contra quien pecamos cuando quebrantamos la ley es contra un Dios santo, 3 veces santo, que aborrece al pecador todos los días, que le da asco el pecado. ¿Y quién de nosotros no somos pecadores? Todos somos pecadores. De hecho, te voy a leer un texto donde lo menciona para que veas que no soy yo el que te lo está diciendo. Fíjate, es en Salmos 7:11. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. Dios está airado contra el pecador todos los días. Entonces, como te acabo de preguntar, ¿quién de nosotros no es pecador? Todos somos pecadores, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Entonces, como te acabo de repetir, toda persona que quebranta la ley de Dios merece el castigo de Dios, porque Dios es santo y el castigo de Dios es el infierno. Entonces, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, merecemos el infierno, merecemos el castigo de Dios. Y a lo mejor dirás, bueno, pero es que yo puedo hacer buenas obras, o yo me le he pasado toda mi vida haciendo buenas obras. Pero fíjate, hay otro texto también en la Biblia que habla también de eso. Fíjate, en Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, como basura, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras como trapos de inmundicia. Entonces, nada de lo que nosotros hagamos, o por más que nos esforcemos por hacer lo bueno para entrar al cielo, nada de lo que hagas te va a dar la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros somos como suciedad, porque a diario estamos pecando. El pecado viene en nosotros, amamos el pecar. Nadie te amenaza para que peques. Todos pecamos porque nos gusta pecar todos los días. Nadie te amenaza para que peques. Entonces, no hay nada bueno en nosotros. Todo lo que hay en nosotros es pecado. Y lo que buscamos, lo único que nos encanta y lo que más hacemos bien es pecar. Es lo único que hacemos bien, pecar, porque es lo que más amamos los seres caídos. Entonces, como todos nosotros amamos el pecar y Dios aborrece el pecado, no hay nada que nos pueda librar del castigo de Dios. Y fíjate, de hecho hay mucha gente que no cree en Dios. Pero fíjate, yo te voy a decir algo, no importa si no crees en Dios. Dios no ocupa que tú creas en Él. Él no está triste porque no crees en Él, no. Él está contento y feliz. No importa si no crees en Él. De hecho, la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Tú crees que el dueño del oro y de la plata, el creador del cielo y de la tierra, va a necesitar de sus criaturas? Él no necesita nada de nosotros. Mas sin embargo, fíjate, aunque Él no necesita nada de nosotros, aún así en Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes por qué tipo de pecadores vino a morir el Señor Jesucristo? Fíjate, te lo voy a explicar un poco. En Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo mentirosos, secuestradores, sicarios, narcotraficantes, prostitutas, homosexuales, mentirosos, violadores, etcétera, de pecados, aún así, aún siendo depravados, Cristo murió por nosotros. Con esto no te quiero dar a entender que aunque tú sigas pecando, Cristo aún así murió por ti. No, una persona que en realidad dice yo creo en Dios va a cambiar. ¿Por qué? Porque a lo mejor un narcotraficante puede decir que cree en Dios, o traer un crucifijo en el cuello, pero no haber un cambio en su vida jamás. Un sicario puede decir yo creo en Dios y estar degollando a una persona, estarla haciendo picadillo, echándola a una bolsa, y aún así decir creer en Dios. Pero yo te pregunto, ¿en cuál Dios cree? La verdad no sé en cuál Dios creerá, porque el Dios de la Biblia hace un cambio en la persona que dice creer en Él. Una persona que no cambia al decir yo creo en Dios, no cree en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia transforma. Entonces,
Un secuestrador puede decir que cree en Dios. Un narcotraficante puede decir que cree en Dios. Un sicario puede decir que cree en Dios. Una prostituta, un homosexual, un mentiroso, etcétera, puede decir que cree en Dios. Pero yo pregunto, ¿en cuál Dios? No es en el Dios de la Biblia. Si no hay un cambio en su vida, no es en el Dios de la Biblia. Es en un Dios que Él ha creado en su imaginación. En un Dios que tolera su pecado. En un Dios que lo ama a pesar de lo que Él haga. No importa que te portes mal, no importa que mates, no importa que violes, no importa que robes, no importa que hagas lo que hagas, aún así Dios te ama. ¿Tú crees que ese es un Dios justo? Ese no es un Dios justo. Entonces, ese es en el Dios que cree el narcotraficante, el sicario y todos los que continúan con sus pecados. Pero fíjate, lo que Dios quiere es que esas personas que están en su pecado no se condenen, sino que tengan el arrepentimiento y sean salvos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Cristo vino a morir cargando el castigo de cada uno de nosotros. Vino a morir a cargar a lo mejor tu mentira, a lo mejor tu idolatría, a lo mejor tu blasfemia, a lo mejor tu, no sé, tu adulterio, cualquier otra cosa, tu robo, a lo mejor has robado, no sé. Jesucristo, lo que siente un ladrón, un homosexual, un borracho, un sicario, un secuestrador, lo que sienten ellos al estar haciendo su pecado, eso fue lo que Cristo sintió en la cruz. Porque Cristo murió por cada uno de esos pecadores. Entonces, el único que te puede dar la vida eterna solamente es el Señor Jesucristo. En Juan 14:6 dice, Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. El único que te puede dar la vida eterna solamente es el Señor Jesucristo. No es una religión. A lo mejor dirás, bueno, pues yo creo que siendo católico me voy a salvar. La Iglesia Católica no te puede salvar. A lo mejor dices, a lo mejor siendo evangelista me voy a salvar. O como yo, predicando el Evangelio me salvo. No, tampoco eso me va a salvar. Ni la luz del mundo, ni el testigo de Jehová, ni ninguna religión se va a salvar a través de tu religión. El único que te puede dar la vida eterna solamente es el Señor Jesucristo. No es ninguna religión, no es ni una de las buenas obras que tú puedas hacer, ni haciendo un cerro de buenas obras te vas a salvar. De hecho, hay muchos ateos que llegaron a mejor a comportarse hasta mejor que un creyente, que un cristiano, y aún así van al infierno. ¿Por qué? Por el simple hecho de no haber creído en el unigénito Hijo de Dios, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como te acababa de decir, no importa si no crees en Dios, el día que mueras te vas a enfrentar delante del Dios juez justo que ha creado los cielos y la tierra. A lo mejor tú crees en algo diferente a lo que yo te estoy narrando, no importa. El día que mueras te vas a enfrentar a tu Creador, el que te ha creado. No importa si crees en la evolución, en el Big Bang o en otras cosas, no importa. El Creador es Dios y te vas a enfrentar a Él y Él te va a juzgar conforme a su ley. No importa que tú creas algo diferente o a lo mejor se te haga algo tonto. De hecho, fíjate, si se burlaron del Señor Jesucristo, lo mataron, lo humillaron, lo escupieron, le hicieron lo que quisieron. Imagínate, dice la Biblia que si quemaron al palo verde, ¿qué será del seco? Nosotros venimos a hablar del Evangelio de Cristo. Pero fíjate, yo no vengo a hablarte del Evangelio porque yo no sea pecador. De hecho, soy pecador y merezco el infierno. Pero yo sé que el único que me puede dar la vida eterna solamente es el Señor Jesucristo. Yo, por mis buenas obras, jamás voy a poder tener la vida eterna. Por portarme bien, no me voy a ir al cielo. Por pertenecer a una religión, no me voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que puede ir a una iglesia cristiana, pero nunca haber creído en Dios. Imagínate, Judas andaba con Cristo y aún así no creía en Cristo. Él decía creer, pero ¿por qué se suicidó? Porque no confió en Cristo. Entonces, ¿de qué sirve decir, yo sé la Biblia, yo conozco la Biblia del principio a fin? Hay ateos, como te repito, hay ateos que se saben la Biblia hasta más que un cristiano y aún así van al infierno. De nada sirve que yo diga ser creyente en Dios si no lo muestro con mis obras. La Biblia dice que el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Una persona que dice creer en Dios, sus frutos se van a mostrar que en realidad cree en Dios. Una persona que dice creer en Dios y en realidad lo demuestra con sus frutos, ahí se da cuenta uno si en realidad cree en Dios o no. De hecho,
cada una de las personas que estamos aquí sabe. Si yo te he dicho la ley de Dios hoy, tú sabes, porque tu conciencia te lo dice, si es verdad lo que yo te estoy diciendo o no. Porque Dios te puso la conciencia. Dios grabó en tu corazón su ley, los 10 mandamientos. De hecho, fíjate, tú no necesitas explicarle a un niño, ¿sabes qué? Robar está mal, pelear está mal. El niño sabe que está mal. Tú no necesitas enseñarle a un niño portarse mal, porque de hecho por naturaleza los niños se portan mal. Mejor bien, lo que tenemos que hacer es enseñarlos a portarse bien, porque lo malo ya viene en ellos. Es por naturaleza, porque el pecado ya viene en nosotros. Por eso, porque no hay nada bueno, por eso mismo, la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, tuvo que venir a morir para cargar nuestros pecados, porque por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, es imposible buscar a Dios. El texto que te acabo de leer dice que no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Dice que no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Fíjate, te lo voy a repetir. Dice, como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Imagínate, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y fíjate, hay otro texto en Corintios que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los que dicen malas palabras, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Imagínate entonces quién va a heredar el reino de Dios. Si crees que por tus buenas obras vas a entrar al cielo, ¿quién va a entrar al reino de Dios? Nadie, porque nuestras obras son malas. La única obra que Dios toma en cuenta para darnos la salvación solamente es la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que el Señor Jesucristo vino, recibió tu castigo, fue crucificado, fue castigado, lo bajaron de la cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y se le apareció a sus apóstoles y ascendió a los cielos, pero prometió volver. Pero ¿sabes algo de lo que no habla la Biblia? La Biblia no dice cuándo va a regresar. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora en que ha de volver el Hijo del Hombre. Por eso es necesario que este mensaje sea esparcido por todo el mundo, porque toda la gente va a morir. Y si se encuentra culpable de haber quebrantado la ley de Dios, van a ser condenados al infierno. Yo no te hablo esto como a lo mejor para decirte que darte puro juicio, no, sino es como una advertencia, porque de hecho Cristo nos manda ir y predicar el Evangelio, porque Él quiere que les advirtamos, así como a mí me lo advirtieron, que este es el mensaje de salvación, que solo Cristo te puede dar la vida eterna y fuera de Él todo es basura, nada más te puede dar salvación, ni hablando con los santos, ni a lo mejor rogándole a la Virgen María, a lo mejor dejando de comer carne, nada de eso te va a salvar. Todo de lo que hacemos o dejes de hacer es pecado. Es pecado, porque aún dime, ¿quién de los que estamos aquí puede dejar de pecar un día? De mente, de vista, de boca, ¿quién puede dejar de pecar un día? Nadie puede dejar de pecar. Por eso es que Cristo vino a morir para darnos vida eterna, porque ni una persona por sí sola puede obtener la vida eterna. Solamente el Señor Jesucristo nos puede dar la vida eterna. Dios te bendiga.